Ahora Ahí sí, está. Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahora vamos a terminar de ver todo lo que nos quedaba por ver del fallo G, en particular, bueno, el voto del doctor Lorenzetti y la licencia. No sé si vos tenés la lista de los que se habían anotado de la comisión de Oscar, por lo menos, porque ya vamos trabajando con ellos. no sé quiénes habían trabajado el lunes. A ver, bueno, ¿hay alguno conectado acá de los No que estoy con trabajaron eso. el lunes con Elisa, con el fallo? Ok. Éramos muy poquitos, entonces más o menos hemos trabajado casi todos los que estábamos en la clase. Pero yo estaba por lo menos. Bueno, entonces vamos a empezar trabajando con vos entonces. Empecemos Igual, igual si hay voluntarios retomando. también, después se van, perdón, doctor, no, Sí, igual si hay sí, voluntarios, después se van levantando la mano. Sí. sí, por supuesto. Empecemos haciendo un repaso de lo que era el fallo. Empecé contándome un poco de los hechos. Bueno, se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad. La parte que demanda es el señor Xi, que es dueño de un supermercado en el municipio de Arroyito, y bueno, hace una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ordenanza 1660 que prohibía que los supermercados abran los días domingos. Él plantea bueno, que esta ordenanza va en contra de su derecho al libre comercio, que está en el artículo 14 de la Constitución, su derecho a la propiedad, que está en el artículo 17, y dice que el municipio no tiene competencia para tomar una medida de esa materia. Bien. A ver, desentrañando un poco entonces, porque ahí entonces aparecen varias cuestiones. Entonces, los hechos es que hay una persona de origen, por lo que entiendo, asiática, ¿verdad? Que tiene un comercio en Arroyito y hay una ordenanza municipal que le está prohibiendo abrir los días domingos, ¿cierto? Sí, tal cual. Perfecto. ¿Y qué sucede después? ¿Qué contesta la municipalidad? La municipalidad básicamente dice que sí tiene competencia para tomar una medida como esta por el artículo 123 de la Constitución eh, que establece la autonomía municipal que tiene que ser reconocida por la provincia, y también plantea que está haciendo uso de su poder de policía que está contemplado en la Constitución de Córdoba. Perfecto. Bien. Tengo entendido que ustedes también vieron un poco de lo que es el voto de la mayoría. Lo terminaron de ver, ¿verdad? Sí, sí, lo terminamos de ver. Bueno, así un resumen, un vistazo rápido. ¿Qué es lo que dice el voto de la mayoría? Plantea que no se trata de una medida, de una ordenanza de materia laboral, sino que va mucho más allá del nombre descanso dominical, porque tiene que ver con asentar o resguardar el estilo de vida del municipio. em, y, a ver qué más dice, perdón. Em, que bueno, tiene solo en cuenta, que entonces tener solo en cuenta ese aspecto de la ordenanza es una interpretación descontextualizada, em, y que se enmarca dentro y que bueno, y sostiene que sí se enmarca dentro de las competencias del municipio, porque regula
la apertura y cierre de negocios y lo que busca es, como dije, preservar un estilo de vida más que regular una materia laboral. Perfecto. Bien. Bueno, vimos entonces, ahora pasemos ya. Ah, no, antes, casi me olvido. Elisa me dijo que repasemos también un poco ahí los considerandos finales cuando hablan de la regla de razonabilidad. Todos entendieron bien a lo que hace referencia el voto mayoritario con esa regla de razonabilidad y todo ese análisis que van haciendo. ¿Hay alguien no lo haya entendido? Creo que sí se entiende. Bien. Lo repasemos igualmente. Estamos en los últimos considerandos. Sí, eso le iba a Explícame decir, eso. que lo repasemos y de Lo- paso a lo- ver, comparen con Arenzón, que también era una regla de razonabilidad y hacía un test de razonabilidad en la causa Arenzón. ¿Mm? Bien. Lucía, ¿cuál es ese test de razonabilidad que hace la Corte en ese voto mayoritario? Yo entiendo que hace como dos test de razonabilidad, uno con respecto al derecho a la igualdad y otro con respecto al derecho al comercio. En el de la igualdad plantea que si bien todos tenemos igualdad entre la ley, sí se pueden establecer condiciones distintas para situaciones distintas, tratamientos diferentes para situaciones que son diferentes. Entonces, acá lo que analiza es si la diferenciación entre los supermercados, creo que los mini mercados y establecimientos de menor, no me acuerdo cómo decía específicamente, establecimientos de menor tamaño, si esa diferenciación era objetiva, fundada y razonable. Y para la Corte sí, porque tiene en cuenta dos criterios, el de la superficie, que sería si es mayor a 100 metros cuadrados o menor, eso va a determinar si pueden abrir o no los domingos, y quién realiza la atención, porque también plantea que solo van a poder abrir aquellos que sean atendidos por el propietario. Bueno, la Corte dice que esos dos criterios son objetivos y que son proporcionales con el fin de la ordenanza, que es la protección de los pequeños y medianos comerciantes, sin afectar negativamente las ganancias de eh, los supermercados. Y por el otro lado, el control de racionalidad del comercio también dice que no se afecta el contenido esencial del derecho al libre comercio porque solo se prohíbe abrir un día, el resto de los días, si se encuentra habilitado, entonces considera que es razonable y proporcionado con el fin que, bueno, que es proteger los vínculos familiares y, como dije, proteger a los pequeños comerciantes. Bien, vamos a una cuestión ahí quizás más compleja que te pregunto, ¿por qué vos crees que la Corte hace justamente en esa última regla de razonabilidad? ¿Por qué crees que clasifica si es razonable o no que sea una cuestión de familia y no netamente laboral? No sé si tendrá que ver con que el municipio no tiene competencia para regular materia laboral, porque eso, según el artículo 75 inciso 12 de la Constitución, le corresponde al Congreso. Entonces, sí, yo creo que si se ponen a hablar de materia laboral, como que se le estarían dando lugar a la demanda, y por eso creo que hablan tanto como de vínculos familiares y estilos de vida. Eso hablábamos un poco la clase pasada también. Excelente, exacto. Justamente la Corte, fíjate en el considerando 18, por ejemplo, inicia diciendo que lo expuesto nace en la medida de sustentar un exégesis
descontextualizada de la ordenanza basada únicamente en el título. En otras palabras, la Corte lo que dice es, acá estamos descontextualizando la norma diciendo que es de materia laboral solamente por el título que tiene, y lo hace justamente por lo que vos decís. Si nos basamos en que la norma es de derecho laboral, estamos frente a una norma inconstitucional, obviamente, porque no es competencia del municipio. Excelente. Bueno, yo creo que estamos para poder empezar con el doctor Lorenzetti. Eh, Vamos a seguir trabajando con vos, Lucía. Así que anda contando un poco qué es qué dice el doctor Lorenzetti del caso. Eh, para mí, los puntos principales del voto de Lorenzetti son primero que él plantea que el conflicto no es como una antinomia de normas donde se desecha una norma y se aplica la otra, sino más bien una colisión de principios, dice él, donde lo que se busca no es rechazar, desechar una y aplicar la otra, sino ponderar y buscar un equilibrio entre las dos. Y bueno, él dice que en este caso creo que están los principios del federalismo, eh, de la descentralización, los tengo anotados en algún lado para acordarme. Em, Bien, antes de pasar, Sí, la mientras, descentralización institucional, la libertad de comercio y la protección del trabajo. Em, perfecto. No bueno, sé empiezo. si lo tendrás ahí. Lorenzetti también hace en un momento una diferenciación de lo que es una norma, propiamente dicho, y lo que es un principio. ¿Te acordás de eso? Me parece que decía que el principio es como una directiva que se busca satisfacer en la mayor medida de lo posible, sin chocar o contradecir los demás principios. Creo que decía algo así. Y de la norma, un fijo que tengo anotado. Sí, nos quedemos en la parte del principio, que eso es lo importante y lo que acá Lorenzetti marca, que al ser ese deber ser, lo que uno tiene que ser, esos valores aspiracionales, son, a diferencia, digamos, de lo que puede ser una norma en sentido estricto, son inacabados y susceptibles de ser completados mediante esta ponderación o interpretación. Hace mención justamente en ese momento eh, de una cuestión que se denomina el diálogo de fuentes. No sé si lo viste, y el artículo 1, menciona el artículo 1 y 2 del Código, el Código Civil. Eh, sí, en distintas fuentes del derecho, sí. Sí, sí, sí. En el inciso 7, ¿verdad? A ver, sería claro en el considerando 7. Sí, dice que tiene que, o sea, la tarea judicial, o sea, de la Corte, sería establecer un diálogo entre los distintos principios para que la interpretación sea coherente y armónica. Eso dice. Claro, y ahí empieza a mencionar, bueno, hace toda una, es más, el voto del doctor Lorenzetti hace toda una cuestión de esto, de lo que es este diálogo entre principios y la ponderación de uno sobre el otro. Bien, habla también del federalismo, justamente en el mismo considerando, que es lo que vos me estabas diciendo. Sí, del federalismo cooperativo, hace mucha alusión a eso, me parece. Sí, Que no se trata de que no hay que las competencias que tiene cada orden no son, no tienen que ser rígidas y enfrentarse entre sí, sino más bien que tiene que haber una cooperación para buscar el bien común, que las competencias sean concurrentes, no algo tan rígido y separado. perfecto.
Bien, ¿qué más dice el doctor Lorenzetti? Habla del principio de descentralización también, descentralización institucional, que plantea que este principio promueve los ámbitos locales de decisión con proyectos que reflejen las identidades de la región o de la localidad donde se toma la decisión. Me parece que, bueno, que le da mucha importancia a este principio diciendo, bueno, es importante que respetemos la idiosincrasia del municipio y bueno, y por eso creo que le da mucha importancia. Claro, sí, reconoce que cada municipio, cada provincia tiene una realidad social diferente y que por lo tanto tiene que tener un cierto control normativo también diferenciado. Perfecto, ¿qué más? Em, Bueno, también plantea como la Corte que la ordenanza no regula materia laboral, sino que desarrolla la vida, que la finalidad de la ordenanza es desarrollar la vida cotidiana de la comunidad. Em, ¿Qué más dice? Y bueno, también plantea como la Corte que no hay una afectación relevante de la norma local con respecto a al derecho al libre comercio y también vuelve a ser como el test de razonabilidad que aparece en el fallo en el voto de Rosati y Maqueda. Bien. ¿Tenés ahí a mano, por casualidad, lo que dice la Constitución Provincial de Córdoba? Creo que inclusive lo Sí, en el menciona artículo en... 186, ¿verdad? El artículo Sí, 186 de la Constitución. Sí, bueno, plantea eh, que entre las funciones, digamos, las atribuciones del municipio está gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común. Y después es como que empieza a nombrar taxativamente las competencias que tiene el municipio y dentro de esas competencias Lorenzetti destaca atender a mercados, el abastecimiento de productos en las mejores condiciones de calidad, precio y también la elaboración y venta de alimentos. Bueno, hay más, pero esas son las que él destaca. Y además los municipios tienen competencia para todo aquello que no esté prohibido por la Constitución provincial ni nacional. bien. ¿O por qué crees que Lorenzetti hace referencia exacta y justa, hace mención a esas cuestiones del 186? Porque son las que más favorecen, digamos, a pensar que es competencia de la municipalidad a realizar o dictar una ordenanza de este tipo. Por eso habla como de la venta de alimentos en un supermercado, de los mercados, de abastecimiento de productos. O sea, había muchas otras competencias que se mencionaban en el artículo y él menciona esas. También, bueno, creo que de que habla de gobernar y administrar intereses públicos dirigidos al bien común, creo que eso como que da lugar a que se interprete que, bueno, que la medida esta, al intentar proteger el estilo de vida de la comunidad de Arroyito, está dirigida al bien común, y me parece por eso. Bien. Bueno, sigamos con entonces con el voto. Mira, fíjate en el... Bueno, y considerando 14 empieza ya a ser toda esa cuestión de la regla de razonabilidad. ¿Cómo- hace la misma regla de razonabilidad que se hizo en el voto mayoritario? ¿Es diferente? ¿En qué se diferencia?
Básicamente, o sea, yo la leí es como copiado y pegado del voto anterior, solamente que al comienzo em, empieza hablando como del carácter no absoluto de las, los derechos, y que, bueno, y que los derechos pueden ser restringidos, pueden ser reglamentados, siempre que no se altere como su sustancia, creo que dice, y la manera de determinar que no se altere es determinando si es razonable o no la medida y si es proporcional a los fines eh, que se intentan como cumplir o los fines que se buscan. Me parece que eso. Bien. Hace inclusive también con el tema de la igualdad, hace ahí intenta ver la razonabilidad de si se violenta o no el artículo 16. ¿Lo tenés ahí? Sí, a mí la verdad que me había parecido como muy parecido al voto anterior que explica cómo son las categorías de la ordenanza. Son tres categorías. Supermercados, que se considera supermercado a aquellos establecimientos que tienen una superficie mayor a 100 metros cuadrados. Después están los micromercados, que son entre 30 y 100 metros cuadrados, y los establecimientos de menor envergadura, que son menores a 30 metros cuadrados. Bueno, según la ordenanza, solo son los supermercados que no pueden abrir los domingos, pero además suma otro criterio que es acerca de quién atiende. Entonces, además de solo pueden abrir los mini mercados y establecimientos de menor envergadura que sean atendidos por sus propietarios, porque la idea es que bueno, los trabajadores de estos establecimientos descansen. Bien. Si vemos al principio Lorenzetti, y esta pregunta va en general, inclusive para los profes, también me lo pueden contestar, eh, Lorenzetti hace mención de principios, de que esto no es una cuestión de normas en sentido estricto que están chocando, sino de principios que hay que ponderar. Lo dice al principio. ¿Lo retoma en algún momento de lo que queda del voto? ¿Retoma esa idea de los principios? Bueno, parece que la cuestión es que a ciencia cierta pareciera que no, porque me parece que la cuestión iba más sencillo que una resolución o una ponderación de principios. No sé si se han dado cuenta, eh, el fallo trata más que nada de competencias. Si es competencia o no del municipio o de nación. Estamos hablando de si es o no de materia laboral. Obviamente, no pretendo de que sepan, por ejemplo, lo que es la cuestión de materia laboral, de por qué se da toda esta cuestión del domingo no se trabaja, el sábado después de las 1 de la tarde tampoco. Tiene toda una cuestión histórica por detrás religiosa, tiene orígenes religiosos, pero es real que es eh, toda la normativa de materia laboral quien se encarga de regular esto. Y ahora llega una normativa, una ordenanza municipal, y dice, bueno, no, yo también eh, regulo sobre este tema. O sea, hay una cuestión clara ahí de competencia, por eso también no hace tanto, o sea, menciona al principio, hace una mención al artículo 1 y 2 del código, hecho en parte también por él. Y toda la cuestión esta del diálogo después también es muy impulsado por el doctor Lorenzetti, por eso él lo menciona también.
pero la resolución era bastante, a mi parecer, por eso también les dejo la pregunta en el aire para que ustedes, si tienen otra opinión, me la puedan dar. Parece que la resolución era más sencilla, era una cuestión más de competencia de ¿es cuestión laboral o no es cuestión laboral? No sé qué opinan ustedes. A mí sí me pareció como la última parte, me pareció muy parecida a lo que ya había planteado el voto anterior y también al principio él dice que remite al, creo que desde el considerando 1 al 7 remite a la, al voto anterior. Me parece que lo de los principios, no sé, fue como más no, como que a la larga los argumentos que más definen el caso son los que ya se habían planteado en el voto anterior. Bien. Hugo está levantando la mano. Sí, yo quería opinar bueno, del doctor Lorenzetti, de la pregunta que hacías vos recién, eh, que yo creo que era más materia laboral que, que comercial. O sea, arrancando del título, que es trabajo dominical eh, de los trabajadores, netamente es este, una cuestión laboral, es lo que dice Hilton de Noajo y Rosencrantz, y que eso lo reglamenta el, el Congreso, y que hay una ley, la 204, ley del trabajo, y la 18.204 creo que es ley de trabajo, y eso me parece más coherente, que inclusive nosotros lo hablamos en la Comisión 1, la doctora Casas, que arrancó con el tema del trabajo dominical y terminaron regulando comercio. O sea, arrancaron con una cosa y terminaron con otra, que yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y la otra es que me hacía mucho ruido, yo lo vi al video que pasaron en la cátedra, un pedacito del doctor Lorenzetti y del doctor eh, y ahí también decía que la ley 8.350 era muy clara en las competencias de la provincia con respecto a la municipalidad, y que le contestaba al abogado de la municipalidad que ellos tienen que hacer una ordenanza fijándose de una ley posterior. Y bueno, y después adujo de que no sé qué, que tenía reglamentación como para hacer, reglamentar las cosas de la ciudad y todo. Bien. Hugo, entonces para vos esto es más una cuestión laboral que algo que intenta proteger una cuestión de familia. Sí, ¿por qué? Porque es discriminatorio, no sé si discriminatorio, pero hacen como una especie de racionalización. O sea, que si bien no van a ir a trabajar ¿cuántos comercios mayoristas puede haber? Sí y otra, dos. ¿Y el resto cuántos son? 10, 50, 20. Esos que están trabajando, o sea, no se les reclama el descanso dominical. Entonces, como que regulan por un lado y por el otro no. O sea, a lo que yo voy es que si vas a regular el descanso dominical, que sea para todos, que no haga nadie. Bien, pero ahí vos a ver, para no mezclarnos, vos ahí me estás hablando de igualdad, ¿verdad? ¿No? Perfecto. Pero y entonces, para vos, ¿hay cuestión laboral o no? No, sí hay cuestión laboral, pero que no era competencia de la municipalidad. Yo Claro, creo que lo sí. agarraron como título a la cuestión laboral para agarrarlo de los pelos a la parte comercial.
porque yo creo que pueden haber regulado por otro lado, ir por otro lado, y no por por la parte comercial. Porque ya en principio, igualmente el doctor Lorenzetti creo que le hace una pregunta al abogado de Xi, en un momento le dice si había recibido amenazas Xi con posterioridad a la vigencia de la ordenanza. Y él dijo que sí, y bueno, y hay un intercambio ahí que, bueno, en realidad si hay una ordenanza ya no es una amenaza, sino que ya tenés que cumplir una norma que está establecida. Entonces el doctor Lorenzetti le dice, usted no puede decir eso porque si hay una norma ya hay que cumplirla. No es una amenaza, sino que hay que cumplir la norma. Pero sí yo lo veo desde atrás, antes de crear la ordenanza, era como que lo venían hostigando allí. Mirá que nosotros en el 2004 ya esto, bueno, podés abrir los domingos, que pu, que pa, podía, todo. Bueno, Bien, no hacía caso, después dice, bueno, mira, en el 2014 vamos a revalidar esto para que a ver si este chino deja de, no abra los domingos. Revalida, hacen todo cosas, vuelven, y sí, no le lleva el apunte, comparte y va a las reuniones, todo eso, y bueno, no firman, porque a él no le conviene. Entonces, la municipalidad dice, ah, no, listo. Si no es por las buenas, hace por las malas. ¿A dónde va? Al Consejo Deliberante, genera una ordenanza ¿para qué? Para establecer lo que ellos querían. O sea, eso a mí me hace ruido. perfecto. Entonces, para Hugo, hay una cuestión ahí, él dice, bueno, hay una cuestión laboral, también hay una violentación en el artículo 16. ¿Quién opina diferente? ¿O quién opina igual? No, o sea, es una cuestión laboral que yo creo que era para porque en realidad el fondo de esto creo que era en beneficio de los mercaditos chicos, las despensas, o los negocios, que cierre el chino para que trabajen nosotros. Pero bueno, no me parece justo, porque si después entramos con el descanso dominical de los trabajadores. Si había más mini despensas, supermercados y cosas trabajando que dos supermercados chinos. ¿Cuánta gente más estaba trabajando que descansando? O sea, Bien. al término Pero, pero entonces usted dice que la ordenanza buscaba fomentar a los pequeños, a los comerciantes más pequeños. claro, es lo que dicen, porque después en un momento, No, no, pero según usted, digamos, porque usted no, primero dice no, que había no, una no, no, cuestión laboral y después dice que hay una cuestión no, de según la Claro, fomento eso, ordenanza, eso, económico. eso es acá, lo que iba Hugo. acá O hay sea, un punto, en un punto, que ahora no me acuerdo dónde está, donde dice eh, que creo que la municipalidad dice, bueno, no, pero esta es una cuestión laboral y esa cuestión laboral lo tiene que manejar, lo maneja el Senado. Bueno, no, pero nosotros lo que pasa es que si bien no es una cuestión laboral, es para defender a los pequeños emprendedores de la bien, localidad. eso es claro, eso es lo que dice la municipalidad, pero vamos a lo que vos estás planteando. Para que haya una cuestión laboral, tendría que haber, tendría que ser que la regulación, la ordenanza en este caso, modifique, ya sea la forma en la que se da la relación laboral entre empleado y empleador, alguna cuestión de la ley de contrato de trabajo. ¿Se da eso? No, no, porque no es competencia de la municipalidad. No, no, Yo no, creo pero que digo, en la competencia, ordenanza municipal hace eso, se entromete en algunas de esas cuestiones. no se entromete, te dice que cerrés Eh, directamente, no te está Entonces, diciendo entonces, que ¿por la qué? cuestión, yo creo que ahí hay un tema, que una cuestión es reglamentar el horario y otra cosa es que te digan, vos no abrís. O sea, yo creo que hay un término ahí que lo toman a horario. Horario quiere decir, un boliche abre a las 11 y cierra a las 3 de la mañana. Eso es reglamentación horaria.
No decirle, el boliche el domingo no abre. Bien. Mi punto de O sea, vista. justo lo que vos decís es Reglamentario. también un trabajo que hace la Corte en ese momento y dice justamente que el marcar un horario dado en el cual no se permite la apertura, no el decir, no la prohibición como tal, forma parte del poder de policía y de esta competencia concurrente, la nueva visión de federalismo que hay a partir de la última reforma de la Constitución, donde ya no es el Estado nacional con todas sus potestades y competencias, y el Estado provincial, por otro lado, con sus competencias, y trabajan, si se quiere, por separado, se Sí. entiende que en el nuevo federalismo las competencias se dan en un marco de, si se quiere, en una especie de relación, en donde estas competencias van a ser concurrentes. Justamente a eso es lo que hace referencia, en que hay un poder de policía, pero que no necesariamente el uso de ese poder de policía sea entrometerse en lo que dice la Constitución, que es competencia de nación. Bien, En realidad esa sigamos. competencia era de la provincia, porque establece la ley, la 18 establece que la parte de comercio se va a encargar la Secretaría de Comercio de la provincia de Córdoba. Eh, pero bueno, eh, no sé el poder de policía este que también como que, como dice Xi, que hace abuso de lo que tiene que hacer. O sea, yo creo que saltearon muchas cosas a muchas otras, porque si en realidad el comercio lo regula la ley, la 186, no me acuerdo cómo es. Vamos a decir las relaciones laborales, ¿me decís? ¿O No, no, comerciales, comerciales. Ahí donde ellos las dicen, potestades del municipio? exacto, Eso está donde la en el provincia le da, 186 de la de Córdoba. No estoy en el número. 186 de la Constitución de Córdoba. Bien, a ver, volvamos, digamos, al eje, así seguimos también sí, con la es clase. Justamente lo que vos planteás, o sea, parte de lo que vos estás diciendo, es lo que dice la disidencia justamente y hace referencia concreta a eso, en que acá esta ordenanza sí viola la competencia o esa facultad que tiene Nación por imperio del 75 inciso 12, ya que lo que hace, hay una cuestión laboral, es lo que dice la licencia, porque hay una modificación de las relaciones laborales. No tanto por si hay una aplicación del poder de policía, es porque hay modificación de esa relación que hay entre empleado y empleador. Se le impone a ciertos empleadores que le digan a sus empleados, ustedes estos días no tienen que venir. Imponen un día no laboral. Pero bueno, a ver, vamos. Pero bueno, Sigamos por con... eso yo te decía de que, a ver, que yo lo que a mí me hace ruido, a ver, yo no voy a poner en contra de los jueces y esas cosas, pero a mí lo que me hace ruido es que quieren regular algo estableciendo, encarando por otro lado, ¿me entendés? Porque si hubiese querido defender el descanso dominical de los trabajadores, no tendrían que haber ido a la municipalidad. Tenía que haber ido al Ministerio de Trabajo, tenía que haber ido a alguna otra entidad donde representan a los trabajadores y decir, bueno, mira, acá nosotros queremos que el domingo sea un día no laborable para todo el mundo. Lo pongamos feriado, pongamos día de lo que sea y establecemos que el domingo no trabaja nadie. Y el trabajador que vaya, listo, va preso, tiene una multa y cosas. A eso por ahí es como que eh, me parece que lo encararon de otro lado, que yo lo veo más por una cuestión de discriminación de los supermercados chinos en su momento,
porque ninguno los quería, porque vendían más barato, porque estaban abiertos a toda hora, porque era una competencia desleal, decían que, no, que pagaban menos impuestos que los otros, porque eran extranjeros, todo ese criterio. Para mí era más discriminatorio que laboral. En realidad lo pusieron como laboral para este, agarrar lo comercial y hacerlo cerrar. Como A ver, diciendo, me gusta esa si postura cerramos de la el discriminación. supermercado, si cerramos el supermercado, el empleado no podía trabajar. Bien. Te hago una consulta, Hugo. Sí. Esta ordenanza sale por cuenta propia del Consejo Deliberante de la Municipalidad. ¿Hay reuniones previas con los comerciantes? Bueno, ¿Cómo es el proceso? eso también yo lo hablé en el curso con la doctora Casas, y que también hay un ítem ahí donde dicen que es un acuerdo de las entidades públicas y todo eso, y que los pequeños pueblos están arraigados a las tradiciones y todas esas cosas. Bien, ¿cuál es la Claro. postura de Xi en esos acuerdos? ¿Qué hizo Xi? ¿Se presentó? ¿No se presentó? No, sí se presentó, pero después no firmó, o sea, no Bien, o estuvo de sea, se acuerdo. opuso. O sea, se opuso, obviamente, al no firmar vos, estás en disidencia. Pero, por ejemplo, en esas cuestiones que también que son válidas, pero, por ejemplo, como yo le decía, por ejemplo, a la doctora, cuando estábamos haciendo la clase, desarrollando el tema, le digo, a veces en pueblos chicos no participa toda la sociedad. O sea, uno agarra, por ejemplo, películas del oeste, del tiempo así, y decir, bueno, el que manda en el pueblo es el comisario, trae el cura, trae el sindicato, trae eso, muchachos, hay que firmar esto. Estamos todos de acuerdo, listo, chao. Y se hace el orden. Entonces yo, o sea, por ahí dudo de los pueblos chicos cuando dicen hay participación eh, comunitaria. ¿Cuánto puede haber? Bien, perfecto. A ver, Entonces ahí volviendo. también, porque hacen hincapié, inclusive el doctor Lorenzetti hace mucho hincapié en la participación democrática, en el beneficio de la cosa, pero a ver, ¿cuántos de los 22.000 ciudadanos de Arroyito participaron ahí? Desde el Sí, a ver, 80, el 100, más el bien los 50, el comerciantes serían 20. en última instancia los trabajadores. No sé si era necesario, digamos, reunir a todos, pero entiendo el punto, me gustó la idea desde la igualdad. Es más, justo nos habíamos quedado en esa cuestión de la igualdad. Lucía, contame, el tema de la igualdad, el doctor Lorenzetti hace mención, pasa por ese tema. Del tema de la igualdad. Sí, si mal no recuerdo, inclusive Y hace mención de la nacionalidad sí, tanto el voto de Maqueda y Rosati como este dicen que no, lo puedo leer, Sí, sí, dice que no, bueno, que no es una medida discriminatoria, que no tiene nada que ver con la nacionalidad, con el origen, porque son los factores para discernir quiénes pueden y quiénes no abrir, son objetivos y tienen que ver con la superficie y con quién atiende. Bueno, ellos plantean que no hay discriminación, pero sí entiendo lo que dice Hugo, de que, o sea, o sea, la medida no es razonable porque a ver, sí, tienen poder de policía y pueden regular la apertura y los horarios de apertura y cierre, pero no al punto de desnaturalizar, porque ya ni siquiera están regulando la apertura y cierre porque no abren directamente, están cerrando todo un día. Podrían haber, no sé, eso hablábamos la clase pasada, abrir mediodía, o sea, podrían haber tomado otro tipo de medidas que no, que no se excedan tanto y bueno, y también hablábamos eso de que
se hablan tanto de principios, hablan de doctrinas, de Weber, todo porque nada, como que decíamos que era como muy rebuscado, como que sacaban de cualquier lado como para justificar, porque el mismo nombre te dice descanso dominical Claro, de y te última dicen le que no es hubiesen una dicho, medida laboral. claro, de última le hubiesen dicho allí, ¿sabes qué? Aténdelo vos, y acá no está ningún empleado. Traigo al Ministerio de Trabajo y lo paro acá, hago un punto, cómo se llamaban cuando la DGI se te planta ahí, me pasa un punto, bueno, se te planta ahí, no entra ningún trabajador, aténdelo vos. Listo. Así defendemos el trabajo del descanso dominical. Pero bueno, Bien, creo, a ver, capaz que lo hemos pasado muy por encima, que sí, volvamos porque quiero que se entienda bien este punto. Acá sí, lo que hay es una cuestión, y esto es fundamental que se queden con esto justamente porque hace a lo que es el caso, y es sí. justamente por qué es tan difícil de resolverlo, o por qué la Corte da, si se quiere, tantas vueltas para resolverlo. Hay una cuestión de competencia. Acá es si la cuestión, más allá de lo que es, de lo que puede ser el principio de igualdad y demás, si modifica o no las relaciones de trabajo. Es justamente lo que decía Lucía. No me están diciendo que cierre de tal a tal hora. No es una aplicación del poder de policía. Es una prohibición. Modifica de alguna manera, porque supongamos que Xi ya venía abriendo los domingos, o sea, es decir, que tenía trabajadores supongamos que un contrato donde tenían estipulado la hora que iban a ir un domingo. ¿No hay una modificación de ese contrato con esta ordenanza, Lucía? Sí, me parece que sí. También decíamos, un compañero dijo en la clase pasada, no solo afecta al dueño del supermercado, sino a los propios empleados, porque por ahí puede haber empleados que quieran trabajar los domingos o pueden trabajar los fines de semana y también está afectando su posibilidad de trabajar. Aparte Incluso la ley establece que contradice la ley. Para, Hugo, para que termine la idea Lucía sí, y lo que ya pasa es ahí te que doy, justo le te doy quería la palabra. enganchar lo que ella decía. Espere un minutito. Está hablando Sí, la compañera cuando le den la palabra. Sí, 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 Lucía, por perdón, ya termino. sí. Que decía que incluso no solo que se entromete en se entromete en competencias de la nación por el artículo 75 inciso 12, y también en la sentencia que plantea la provincia de Córdoba, el Superior Tribunal de Córdoba, dice que también se entromete en competencia provincial porque está ejerciendo un poder de policía del trabajo, porque establece como sanciones al incumplimiento, y eso ya sería como competencia también provincial e incluso contradice una ley provincial, la 8.350, que bueno, que tiene que ver con una desregulación, que dice que, bueno, la ley plantea como que los locales van a poder abrir y se va a poder trabajar los feriados, los domingos, siempre que se respeten los derechos de los trabajadores. Y acá, si estás prohibiendo cerrar el domingo, estás claramente contradiciendo la ley esta que te permite abrir domingos, feriados y cualquier día. Mira, yo hago una consulta o sea, ustedes entienden que pueden haber los trabajadores, pueden encontrarse perjudicados por esta medida y que sí, eso crees, Hugo, Sí, 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 yo creo que sí, y porque que hay gente hubo alguna protesta, reclamo en la audiencia pública ante la Corte, se presentaron los trabajadores reclamando algo sobre eso. ¿Alguno sabe si pasó eso? Estoy eh, preguntando nomás. no, 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 o sea, no sé, no lo he ¿No? leído, yo acá no figura, pero eh, yo creo que, bueno, porque la ley, porque a veces dice, bueno, el descanso dominical, pero la ley que reglamenta el derecho al trabajo está el descanso compensatorio del sábado a la tarde y el domingo todo el día. O sea, que el famoso Franco que va a decir, bueno, no, trabajo el sábado a la tarde y el domingo y me tomo el martes y el miércoles al mediodía. O sea, están los francos compensatorios, que no es que
Sí, sí. no se Y, trabaja de forma esclavizada y que vos tenés que descansar el sábado, tarde y domingo sí o sí, sí. sí, sí, lo entiendo. También Y yo creo, otra cuestión ahora que también planteaba Lautaro, que yo creo que también habría que ver o al menos preguntarse, es qué incidencia tiene o qué peso tiene en el voto de la mayoría y en el de Lorenzetti la cuestión acerca de, yo le voy a dar el nombre de legitimidad democrática de la ordenanza, el hecho de esto de que haya habido los acuerdos previos, reuniones previas y que se hayan, que esta ordenanza haya surgido de ese debate democrático, ¿m? Y o que por el contrario, como también mencionó Lautaro, que haya sido impuesta solamente desde arriba del Consejo Deliberante. ¿Ustedes creen que una variable de este tipo, digamos, o sea, poniendo por hipótesis como contrafáctica, que la ordenanza haya sido dictada directamente por el Consejo Deliberante sin todo ese acuerdo previo, iba a ser modificar la decisión de la mayoría? Es decir, ¿tiene incidencia la cuestión de la legitimidad democrática? ¿Es solamente una cuestión de competencias o no es solamente una cuestión de competencia y también hay otra cosa que analizar? No es la... bueno, mi punto de Sí, vista es que yo creo, o sea, está bueno lo que hace en referencia a la participación y que, que si bien la ordenanza ha sido creada de acuerdo a todas las cosas que venían sucediendo atrás, pero yo lo veo desde otro punto de vista. Como les comentaba recién, yo lo veo a la ordenanza o la actitud de la municipalidad como diciendo, mira, desde 2004 nosotros hacemos esto, los supermercados no abren los domingos. No hace caso, no hace caso, listo. En 2014 revalidamos el acuerdo, todo listo, para que no abra los domingos. Vení, escuchar las charlas, todo, listo. No hace caso. Entonces, ¿qué dice? Bueno, listo. Si no vas a entender por las buenas, vas por las malas. Entonces ahí como que van. La municipalidad va al Consejo Deliberante y dice, mira, acá hay esto, queremos una ordenanza. Un poco lo que hace referencia también el doctor Pupio, con lo que él dice, que ustedes imagínense también lo que puede ser o cómo puede pesar, por ejemplo, como en el caso de la disidencia, el terminar, si se quiere, yendo en contra de una decisión que se podría decir que fue tomada de manera con un consenso democrático, donde se llamó justamente a una audiencia para que se pueda. Hay toda una cuestión ahí, tiene razón ahí el doctor Pupio, que hay toda una cuestión también por detrás, si se quiere, política, en esta decisión en donde obviamente se tiene que analizar esa cuestión también de por qué la Corte falla como termina fallando, ¿verdad? Y ese mensaje también, obviamente, político, porque se hace referencia justamente a la importancia de ese consenso. Claro, pero a ver, yo me quedo más con los disidentes, que me parece más lógico y más coherente de acuerdo al título de la ordenanza, al caso que va, y me parece, Nolasco me parece genial. Acá dice que el descanso dominical de los trabajadores, listo, lo reglamenta el Estado, hay una ley y la ley de trabajo, listo, chao, se terminó. Pero yo no sé por qué lo de SETI hace esa cosa de qué cosa, de todo, pero bueno, es cuestión de él y habrá que analizarlo, por qué toma esas decisiones. Aquí Rosenkrantz y Nolasco me parecen muy coherentes, porque inclusive el título de la ordenanza es Descanso Dominical de los Trabajadores, y terminamos regulando un comercio. O sea, que la intención no era regular el descanso del trabajador, sino hacerlo cerrar al supermercado chino, que no trabajen. Ese es mi punto de vista y lo veo así como de forma separada. bueno, entonces la ordenanza no tenía por fin entonces regular el descanso dominical. No porque lo hubiesen planteado de otra forma, como lo planteaba recién yo,
Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el tema? El tema del descanso dominical, bueno, ¿y quién tiene que descansar? El trabajador, listo. Entonces, para usted lo que afecta en realidad es la libertad de comercio, digamos, la Claro, ordenanza. No, sí, no tanto el derecho del trabajador. claro, porque en la sentencia que le da O sea, la, sería una el tercera tribunal, posición la suya. No sé si la entiendo bien. claro, O porque el sea, Tribunal de Justicia de Córdoba, cuando hace la sentencia, le dice, ustedes vienen por un descanso dominical, que eso es competencia del gobierno nacional, del Senado. No, pero nosotros, no, en realidad nosotros, va por el otro lado, porque nosotros hay una tradición de que los comercios pequeños sí, está trabajen bien, los pero en domingos. definitiva, escúchame, sáquele el título a la ordenanza, no, haga de cuenta que no tiene ningún título, ¿sí? Sí. Para usted, ¿qué materia está regulando esa ordenanza? Olvídese del título. Haga de cuenta que no le han puesto ningún título. ¿Qué materia para usted estaría regulando esa ordenanza? Para mí, como actuaron los jueces, están regulando un comercio. La auténtica naturaleza de la Actividad, ordenanza. exacto, la actividad comercial, Comercial, exacto. no laboral tampoco entonces. No, 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 porque a Bien, lo que yo voy, a que con el título de descanso dominical reglamentan algo comercial. bien, bien, está bien. Perfecto, pero y por ejemplo, y en ese caso, si nos vamos al 186 de la Constitución de Córdoba, justamente la municipalidad puede gobernar y administrar, eh, atender mercados, abastecimiento de productos, mejora de condiciones de calidad, precios, o sea, puede justamente regular lo que es atinente al comercio. Entonces, ¿dónde estaría el problema con la normativa si lo que regula es un comercio o es el comercio? ¿Es una pregunta o Sí, no entiendo? o sea, si regula el comercio, que es una cuestión que está permitido justamente por la Constitución de Córdoba a la municipalidad, la ordenanza entonces a primera vista no tendría ningún problema. No, pero no o sea, creo que según la Constitución de Córdoba, la municipalidad no tiene poder de regular el comercio. No me acuerdo, a ver si está en que si bien le dice, O sea, la municipalidad, dice usted, no puede regular el comercio en los no, términos que lo porque está dice, regulando. O sea, claro, también es una cuestión de competencia para usted. De competencia, pero claro, no laboral, sino de comercio. ¿Así claro, sería? porque, sí, porque acá en la 8.350 la ley de Córdoba, creo que establece que si bien la administración de los comercios va a ser por la Secretaría de Comercio de la provincia de Córdoba, que es el ámbito que le compete al comercio, y que lo laboral iba a lo nacional, que lo manejaba el Congreso, y las leyes, y la ley de contrato de trabajo. A ver si lo encuentro donde dice específicamente la ley de Córdoba que eh, Bien, mientras vos lo buscas, yo ahí te hago referencia también a una cuestión que vos decías, lo de Lorenzetti. Lorenzetti justamente, y yo comencé, cuando hablaba con Lucía, les comentaba de que hace referencia al artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, justamente que habla de cómo se tiene que interpretar el derecho. El artículo 2 nos dice que la ley tiene que ser interpretada teniendo en cuenta las palabras, o sea, lo que dice, y además las finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de un modo coherente con todo el ordenamiento. Lorenzetti hace, en su momento, dentro de su voto, también referencia, para poder hacer justamente esta interpretación completa de lo que es la norma, y decir, bueno, veamos si, interpretándolo de manera completa, incurre o no en una cuestión laboral. Se va a los fundamentos de la norma, de la ordenanza. No sé si ustedes saben lo que son los fundamentos, y eso es básicamente lo que, cuando se presenta una norma, una ley u ordenanza,
se dan una fundamentación de por qué es necesario o por qué se tiene que aprobar. Y justamente para el artículo en donde se menciona toda esta cuestión del descanso de los domingos, se dice, se lo hace no queriendo modificar las relaciones laborales, sino para poder preservar y promover el vínculo familiar. Sí, pero ahí también hace ruido cuando dicen vínculo familiar. O sea, del resto, hipotéticamente digamos que en Arroyito hay dos supermercados grandes que son del Chin, de Xi y de otra persona, y hay 20 entre mini, autoservicio y eso, cosas. Entonces, para ellos no va eso del descanso dominical, de toda la cosa esa que le hacen, que supuestamente es para el trabajador. O sea que todos los mercaditos, despensas, negocios, polirrubro, lo que sea, o sea, para ellos no era el descanso dominical, solamente para los trabajadores que trabajaban en el supermercado de Xi y de la otra China. Eso también como que me hace ruido. Y como vos decías recién de Lorenzetti, estaba buscando en la parte donde Nolasco establece que si bien Bueno, ahí está bien. Yo creo que antes de que entre usted de lo de Nolasco, entremos al voto de la disidencia, así de ya después podemos empezar a sacar algunas conclusiones. Por la hora, digo yo. Sí, Y de ahí engancha usted con lo que quiere decir Hugo sobre el voto ese, ¿sí? bien, perfecto. Bueno, ¿Alguien más, Lady, quiere hablar por la duda antes de, si estamos además de hablando Lucía y Hugo? con dos nada más. Es más, yo al resto los veo con nombre, ¿no? sí, a mí Eh, me atrapó porque como que yo le busco el pelo al huevo y leo y le busco la contradicción y si Sí, la sí, está cosa bien. De está eso se trata justamente la lectura de los payos. claro. eh, Entonces, per- Lucía, sí. Perdón, corto nada más. Sobre lo que hablaban de la legitimidad democrática, a mí me hizo acordar un poco a un video que hemos visto al principio del cursado de Gargarella que decía que siempre hay como una tensión entre la parte dogmática de la Constitución y la orgánica, porque una defiende como lo dogmático es básicamente hay cosas que no se pueden cuestionar y que no pueden someterse a la voluntad popular, como los derechos. Y hay, eso dice la parte dogmática y la parte orgánica es como que establece el principio democrático, que las cosas se tienen que someter, que todos los asuntos se deben someter a la voluntad popular. Entonces a mí me hacía acordar como a esa tensión y me parecía que bueno, que acá la Corte le da como más importancia al principio democrático, porque yo creo que lo que hablábamos de la legitimidad democrática fue como un punto clave para determinar el caso, porque incluso dice que bueno, que todos los acuerdos, o sea, se toman el trabajo de explicar año por año todo cómo se fue dando, todos los acuerdos, todo de la participación, de la no participación. E incluso dice como que esos acuerdos son reflejo del estilo de vida y de la voluntad popular de continuar con ese estilo de vida. Eso nada más. Bien. Y como veo que el resto está mudo, vamos a seguir con vos, Lucía, con la disidencia. Te ha tocado llevar junto con Hugo todo el fallo. Les tocó a los dos. Y bueno, contame un poco de la disidencia de Rosencraft y Hayton de Nolasco. Bueno, un poco tocaban todo lo que ya veníamos hablando. Primero dice que comparte como que adhiere a lo que plantea la procuradora, que bueno, que eso no está dentro del fallo, pero bueno, lo dice. Y después dice que
que bueno, que efectivamente la ordenanza regula una materia que es atribución del Congreso, de acuerdo al artículo 75 inciso 12, porque es materia laboral, el descanso dominical, y que el mismo nombre de la ordenanza te lo dice. Bueno, bueno, empieza como a citar distintas partes de la ordenanza donde se ve reflejado que son temas laborales los que se están tratando. Eh, y en el inciso 5 también dice que, o sea, ellos no están desconociendo el poder de policía del municipio, no es ese el problema. Reconocen que tienen la facultad de regular la apertura y cierre de los comercios, todo eso lo reconocen, pero lo que dicen, bueno, eso no puede, ese poder de policía no puede sobrepasar las facultades del Congreso, no puede llegar a ese extremo de violentar la facultad, de, no violentar, pero de atribuirse facultades que son del Congreso. Y también, bueno, plantea lo que había dicho antes de que también es contrario a la ley 8350 de la provincia de Córdoba, que eso también es reflejo de cómo no es competencia del municipio realizar ordenanzas de materia laboral. O sea, yo creo que la diferencia entre el voto disidente y el voto de los demás miembros de la Corte es que para ellos sí es materia laboral y eso termina por determinar que para ellos sea constitucional o no la ordenanza. Bien, o En sea, realidad, en realidad todos dicen, o en los fallos, dicen que si bien la ordenanza no es inconstitucional, porque si bien no está en contra, ni va en contra del trabajo, ni contra del comercio. Es lo que más o menos establecen ellos, porque si bien ellos dicen, si bien en la parte laboral defienden los derechos de trabajadores, ya está establecido en la ley de contrato de trabajo que dice que de las 13 horas del sábado hasta las 24 del domingo, ningún tiene prohibido trabajar. O sea, no inventaron la pólvora, sino que ya estaba. Entonces, no viola la parte laboral, de lo que hay que ir a ver a la parte reglamentaria. Y tampoco dicen que viola la parte de comercio, porque hay libertad y hay una regulación ahí que, como decía Lucía hace un rato, que bueno, que están determinados los supermercados por categoría y también están establecidos si lo atienden por empleados o por los dueños. O sea que esa parte de los dos lados, si bien la ordenanza no violaba ningún artículo de la Constitución. sí, en suma lo que dice la disidencia, o sea, en lo que por eso digo que concéntrense en ese caso, más que nada, al analizar la disidencia, por sobre todo en esto, es en materia de relación laboral, porque la disidencia, si bien es verdad que dice, la normativa laboral vigente establece este descanso, pero también dice en el considerando 4 que hay un, un entrometimiento, si se quiere, de la municipalidad en las facultades que tiene el Congreso de la Nación, porque la ordenanza sí trata de temas laborales. Y trata de temas laborales desde, inclusive, ellos hacen mención, considerando 3 de que cuando contestan demanda, la municipalidad argumenta que tener que trabajar los días domingos hasta pasado el mediodía impide a los empleados el necesario y merecido descanso para poder afrontar las obligaciones laborales del día siguiente. O sea, que empezamos primero en toda la cuestión, ese análisis normativo que hacía Lorenzetti, que mencionaba, sí, la familia, el fortalecimiento del vínculo, pero acá ya estamos hablando de cuestiones laborales, porque el descanso, que como derecho laboral que parece espectacular, tiene también una finalidad, nace, como les dije, primero con una finalidad religiosa y en segundo lugar nace también con una finalidad de que el trabajador no se sobresature, porque si el trabajador se sobresatura es menos eficiente. Y si es menos eficiente, el empleador termina ganando menos plata. Entonces, hay toda una cuestión en el instituto del descanso laboral, hay toda una cuestión justamente y netamente laboral. Por eso la disidencia dice eso, dice,
acá están regulando esto, están regulando descanso. El descanso es materia de la ley de contrato de trabajo, no de una ordenanza municipal. Pero aunque no existiera la ordenanza, esa ley está establecida, o sea que como ordenanza de regular el trabajo dominical es obsoleta, porque ya están en las leyes laborales, el contrato de trabajo, y está en eso. Es por Es eso que va que más allá de que si es obsoleto o no. Acá lo que interesa es justamente si hay una cuestión de eh, entrometimiento en las facultades o en las competencias de la nación. Al ya haber una cuestión, o sea, si planteamos de que hay una cuestión en donde que se está sobrepasando las competencias que tiene el municipio, ya estamos hablando de que la norma es inválida, porque es ilegítima. Pero lo que dice Hugo también sí me parece que es un punto, porque si lo añade y lo dice, a mí entender la disidencia, porque dice no solamente que esto es la diferencia fundamental con el voto de la mayoría, como lo dejó en claro Lucía, y lo entendió bien, es que disienten sobre la naturaleza propia que tiene la ordenanza. Pero el voto de la disidencia va más allá y dice, no solamente y se involucra en materia laboral, que como dice Lautaro está vedada a la competencia municipal, sino que es competencia del Congreso de la Nación, sino que además dice, el Congreso ya ha ejercido esa competencia, de esa competencia laboral en ese punto, en ese ámbito. Hay una ley vigente del Congreso Nacional y después un decreto que la reglamenta, o sea, como decreto reglamentario de esa ley, que es aplicable a todo el país y que es la norma que rige actualmente. Es decir, si va como un poco más allá, de decir, no solamente se invade esfera de competencia ajena, sino que además el Congreso ya ha ejercido esa competencia y choca directamente contra una ley vigente actualmente sobre el mismo tema. Es decir, no solamente, según la disidencia, lo que interpreto yo, no solamente dice esta ordenanza ha invadido la competencia, porque podría haber invadido una competencia sobre un tema que no esté regulado. Sería otra hipótesis. Pero acá dice la disidencia, invadió un tema que ya está regulado, que es el decreto que dice que no puede haber restricciones horarias dentro de este decreto acá, que dice el artículo 18 del decreto 2284 del 91, que dice suprimió toda restricción de horario y día de trabajo en la prestación de servicios de venta, empaque, expedición, administración y otras actividades comerciales afines, sin perjuicio de los derechos individuales del trabajador, que es lo que decía Hugo del compensatorio y todo eso. Y ahí también distingue, dice, bueno, que se haya invitado a adherir a las provincias no quiere decir que sea competencia provincial, sino que algunas cosas son competencia provincial y otras no. Pero lo del descanso dominical o la regulación del descanso dominical entiende que no. Bueno, fíjense cómo hay también acá toda una interpretación distinta, incluso de la misma regulación laboral, porque la mayoría, no el voto de Lorenzetti, creo, sino la mayoría, la que hace todo un recorrido histórico de la legislación laboral para terminar diciendo que, bueno, esto también había sido materia o podía ser materia de regulación por parte de las provincias. Entonces, bueno, hay ahí bastante diferencia de criterio en muchas cosas. Fíjense, incluso para el tema del título. Para la mayoría el título es irrelevante, el título de una norma, el título de una ordenanza, y para la minoría es casi determinante. ¿Mm? ¿Cómo se titula una norma, qué título lleva, qué acápite llega? Fíjense que hay muchas normas que tienen títulos. ¿Mm? Y normalmente el título
es una pauta de interpretación de la norma generalmente, ¿sí? Generalmente. Así que bueno, son como dos visiones bastante contrapuestas, veo yo, de una misma cuestión. Eh, bien, no sé si quieren agregar algo más. ¿Me buscaron? No, yo creo No que sé si ahí vos lo viste así, vos que lo estudiaste en profundidad, viste así o yo, también el voto en disidencia. sí, yo ahí también justamente adhiero a lo que vos decís y justo con el tema del descanso compensatorio que hay, agrego que de alguna forma la ordenanza lo que hace también es limitar este descanso compensatorio. ¿Por qué? Porque al prohibir los domingos, entonces ya no hay posibilidad de que se tome ese descanso que busca la normativa de trabajo. O sea, hay también esa contraposición entre las cuestiones de la normativa de trabajo. Cuestión de reglamentarla, sino tendría que haber, si ellos querían reglamentar el domingo del trabajador, lo que tendría que haber hecho es poner poder de policía en el supermercado y evitar el ingreso del trabajador al trabajo, porque si ya está establecido en la ley que está prohibido trabajar para el trabajador de salir al trabajo desde las 13 hasta las 24 del domingo, textual, prohibido, dice. Después aduce que, bueno, de acuerdo a la reglamentación de los otros, habrá su descanso compensatorio. Pero por eso yo te decía, Lautaro, que si bien esta norma, esta ordenanza, eh, tendría que haber venido como a reglamentar, ¿de acuerdo? O, como decía Lorenzetti, si hay una ley, bueno, hay que cumplirla. Entonces, hacerla cumplir a la ley creo que era más fácil y que armar una ordenanza parecido a la ley para que se cumpla, impidiendo el trabajo del comercio. Y bueno, y fíjate que eso Vale. es también lo que está diciendo el considerando 5 porque en suma es eso a lo que implica o a lo que apunta ese poder de policía. Reconocemos que la municipalidad tiene su poder de policía, pero el poder de policía no es el poder sancionar normas, ya sea iguales o contradictorias a lo que tiene competencia el Congreso de la Nación, sino que es justamente fomentar el cumplimiento de esas normas y proponer las medidas adecuadas para que esas normas se cumplan. Y yo creo que tendría que haber Y ido al Ministerio fíjense, de Trabajo. perdón, sí, Sí. sí, que Hugo, lo escucho. No, 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 que yo digo, para hacer cumplir esa norma, yo creo que tendría que haber ido ellos al Ministerio de Trabajo, hacer la denuncia, ir al sindicato y decir, bueno, mira, esto es así, el domingo no se trabaja, vengan y hagan un poder de policía, que no entre ningún trabajador, que lo atienda allí y su señor. No sé, me parece. Sí, fíjense también que en el voto en disidencia no tiene ninguna consideración o no le merece ninguna consideración la cuestión de cómo se aprobó la ordenanza, el tema de los acuerdos, de que estén todos de acuerdo, de todo ese procedimiento que lo desarrolla ampliamente el voto mayoritario y el de Lorenzetti. Acá no merece ninguna consideración, es solo una cuestión limitada a la competencia, se puede o no se puede, digamos. Hay también ahí, creo, fíjense, una diferente óptica con respecto a qué es lo que se analiza de una norma, digamos, si se analiza su origen más o menos democrático y deliberativo o no, o la restringe solo a una cuestión de competencia. Fíjense, eso hace, entiendo, la disidencia. La mayoría de Lorenzetti tiene como una óptica diferente porque le da importancia a la cuestión democrática
y además a los principios, digamos, los principios del federalismo sobre todo, y a que a partir del principio del federalismo interpreta las normas en tanto las normas locales, tanto provinciales como municipales, no vayan en contra manifiestamente o no vayan manifiestamente en contra de una regulación nacional o alguna regulación nacional específica. Eh, ahí hay un diferente punto de partida de la mirada. Se analiza la cuestión competencial la mayoría, pero creo que desde otra óptica, digamos, incluso Lorenzetti también hace mención a un principio, insiste en un principio, que no me acuerdo si lo menciona la mayoría o si lo menciona es más al pasar, que, eh, que incluso resalta en más de una oportunidad que ha sido uno de los objetivos de la reforma del 94. ¿Cómo le llama ese principio Lorenzetti? De democracia popular. No, La descentralización institucional puede ser. es exactamente. Fíjense cómo un poco el eje de su análisis parte de ahí, de ese principio. Y a partir de ese principio es que analiza en primer lugar la competencia. Y recién después va a analizar la razonabilidad. Primero analiza este, la competencia de acuerdo a las normas, digamos las normas habilitantes de la Constitución Nacional, pero también de acuerdo a esos principios. Por eso él hace hincapié en los principios como modo de interpretar las normas. Bueno, eso es como para que tengan en cuenta y puedan hacer una visión un poco más macro de los votos. Perfecto. Bien, me imagino que ya viendo la disidencia, no sé si querés agregarle algo más a la disidencia para analizar, doctor. No, de mi parte Pasemos. no. No sé si ya. Sí, pasemos a ver qué. No sé si me imagino que ya van armando la ficha del fallo. Ya van trabajando por lo menos con apuntes, así que me gustaría Bueno, saber si ya tienen armado lo que es algo del holding. eso le iba a ver. Con eso podríamos cerrar, a ver si podemos deducir algún holding de acá del fallo, y eso yo los escucho. Silencio y escucho. Lucía. Pueden hablar otros también, ¿no? Sí. Eh, Para mí el holding del caso, o sea, lo fundamental que lleva a fallar a la Corte, por lo menos en el voto mayoritario, a favor del municipio, es que para ellos la ordenanza no regula materia laboral, sino que lo fundamental de la ordenanza es asentar o proteger un estilo de vida, el estilo de vida de la comunidad, los vínculos familiares. Bueno, eso me parece que lo más importante o lo que la Corte considera que está en juego es proteger el estilo de vida o creo que dice creo que dice como modelo social comunitario del municipio de Arroyito. ¿Alguien más? ¿Quieren compartir el holding lo que consideran que es el holding? Yo igualmente, ya tenemos preparado una actividad con Elisa, ya la voy a estar pasando, compartiendo yo por los grupos, para que trabajemos bien. Tengo entendido que ustedes ya trabajaron con inteligencia artificial, otro fallo para armar el holding. Vamos a hacer algo similar, ya lo voy a estar pasando por los grupos la actividad, cómo la vamos a realizar. Eh, Así lo arman el holding justamente también trabaja y lo van trabajando con inteligencia artificial y los promos. ¿Sí? ¿Nadie más quiere compartir el holding que fue armando?
Bien, analicen bien la cuestión también eso de las competencias, la interpretación del derecho que hace cada uno de los votos también, eso es importante. Eh, si el holding se encuentra, se puede ver escrito en el fallo o no. Eh, sí, esas cuestiones en principal para poder armar bien un holding. El voto de Lorenzetti, por ejemplo, también tiene muchas cosas para poder sacar. Más que nada también, entendiendo que llega a la misma conclusión al final, tiene cosas bastante interesantes. Hubiese sido bastante agradable que termine con la idea de los principios y justamente porque he visto que se da mucho la cuestión de estar de acuerdo con la disidencia, estaría bueno también de que encuentren un holding de esa disidencia. No sé si te ocurre alguno, Lucía. Así diciéndolo, diciéndolo mientras lo pienso, me parece que el holding es que efectivamente la ordenanza es inconstitucional por inmiscuirse en atribuciones del Congreso de acuerdo al artículo 75, inciso 12, que establece que la materia del trabajo es competencia del Congreso. Bien, no sé, para mí está como bien concreto y expresado, digamos, lo que sería la regla del caso para la disidencia. Tengan en cuenta que cuando hay disidencia, obviamente lo que sería el holding de la disidencia es diferente del holding de la mayoría. ¿M? Y cuando por ahí se habla de holding, por ejemplo, si ustedes dicen el holding de Xi, bueno, y si así genéricos, estaría refiriendo al de la mayoría. ¿M? Pero la disidencia tendría otro. Pero así como ha expresado Lucía, el de la disidencia podrías también expresarlo un poco al de la mayoría, ¿sí? Siempre va a haber que incluir ahí en el holding los datos concretos del caso, porque siempre los fallos se circunscriben a un caso. Entonces, después habrá que ver, ante un caso hipotético, si los hechos de este caso hipotético resultan análogos o no, similares o no a lo del... Eso para que ustedes resuelvan los casos que se planteen en el parcial, ¿me entienden? Análogo o no, los hechos relevantes son parecido o no análogo a los hechos que trata el caso que resulte aplicable según la situación, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que Lucía, o así como ha expresado el holding de la disidencia concreto, si podría expresarlo al de la mayoría en términos similares. Entonces, si te animas. Vos Eh, empezaste diciendo, es inconstitucional ¿y cómo sería entonces para la mayoría? bueno, no lo tengo escrito, entonces no No, no, sí, sé. está bien, vamos deduciendo acá entre todo, en realidad entre Sí. dos, pero bueno, es lo que... Bueno, ¿no? yo Ahí. diría que o sea, el holding es que la Corte, o por lo menos el voto mayoritario, considera arbitrario y razonable la sentencia del Superior Tribunal de Córdoba, No, bueno, porque, espera, ahí te paro. Mejor empezarlo como algo positivo, digamos. ok, La Corte considera o reputa, o el otro eh, dijiste que era inconstitucional, y ¿cómo ok, sería? la Corte considera constitucional la ordenanza 1660 eh, Exacto, bien. del descanso dominical, ya que considera que no se trata de una, ya que se trata, no, sí, no se trata de una ordenanza que regule materia laboral, sino que regula que asienta o protege el estilo de vida de la comunidad de Arroyito. em,
y nada, eso diría, es lo primero que se me viene como a la cabeza. Y perfecto. Y que eso se ve reflejado, por ahí Y se por podría lo sumar que tanto eso se ve está reflejado en los constantes acuerdos que hubo a lo largo del tiempo, lo que le da legitimidad democrática. Capaz que le sumaría eso también. bien. Pero un poquito antes de esto, que, que se trata, vos dijiste, de una ordenanza, cuál es la naturaleza y por lo tanto está dentro de, ¿qué? De las... De las ¿Cómo? competencias del municipio como con su poder de policía. Perfecto. Bueno, eso a mi criterio es una forma de expresar, quizás se le podría, como ella lo dijo así sin leer, este, digamos, elaborado, escrito, capaz que se lo puede agregar, digamos, algunas cosas, sobre todo normativa, ¿m? Digamos, qué artículo de la Constitución se entiende que, en qué artículo de la Constitución, por ejemplo, se asienta la declaración de constitucionalidad, ¿se entiende? ¿M? Este, de la Constitución Nacional, pero la idea, así como la expresa Lucía, para mí está bien orientada así. Digamos, así es como se deduce cuál es la regla de un caso. Entonces, si en el parcial, por ejemplo, le dan un caso de que la municipalidad, una municipalidad X a través de una ordenanza regula tal cosa, y bueno, ustedes verán si lo que está regulando es parecido a lo que regulaba esta ordenanza o no, y ahí ven si es lo que resolvió la Corte en este caso puede resultar trasladable o no a ese caso. ¿Se entiende más o menos? Lautaro, ¿vos coincidís en el holding y eso? ¿Querés agregar algo? No, creo que lo explicaste perfecto. O sea, justo era el holding que estaba pensando. Sí agregaría esa cuestión, bueno, también de las reglas de razonabilidad a las que llegan, quizás no como holding, pero para que lo tengan en cuenta como obiter, quizás, o como argumentos también secundarios que van rondando ahí, las diferentes reglas de razonabilidad que da cada voto, en especial el de la mayoría y el del doctor Lorenzetti, que, bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta porque va a servir también, para cuando armen la ficha, les va a servir para poder argumentar en el momento del parcial. Bien, perfecto lo que dice Lautaro, y hasta incluso quizá sí podría formar parte del holding. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la constitucionalidad de la ordenanza se dispuso en base a que, no solo a que no invadía competencia, sino a que después se hizo el análisis de razonabilidad, sino a que, digamos, era razonable, no era discriminatoria, no afectaba la igualdad, no afectaba la libertad de comercio. Por todos esos argumentos es que la Corte dijo que, o entendió, reputó constitucional esa ordenanza. ¿Me entienden? Entonces, quizá un holding extendido sí las tendría, esto que dice Lautaro sí lo tendría que incluir. ¿Se entiende? O sea, cuáles son todos los argumentos a partir del cual dice constitucional. Porque de hecho, cuando analiza, dice, bueno, primero vamos a ver si es competencia, después vamos a ver si es razonable. Entonces también se podría decir eso en el holding. La Corte dijo que es constitucional porque está dentro de la competencia y porque es razonable, ya que no viola el principio de igualdad ni afecta la esencia de la libertad de comercio, por ejemplo. ¿Mm? Está bien ese agregado que hace la UTA. Pero estamos, digamos, ya en este tercer fallo, entonces lo que intento es que ustedes vayan aprendiendo a construir lo que es holding o a reconstruir dentro de un fallo lo que es holding o la regla concreta que establece. Después pueden desarrollar más ampliamente cada concepto, pero ah, la cuestión tendría que tener así un cierre concreto. ¿Se entendió el resto de la gente que no ha participado, que está de oyente? ¿Entiende más o menos esto del holding, la regla? ¿Quiere preguntar algo? Lo puede hacer. Lo que yo entiendo es que el holding es como la parte que se puede después considerar como para
para el precedente, como por ejemplo es como la cuestión fundamental, digamos, que después se dice, bueno, en base a esto, que en esto siendo el holding, podemos después determinar en otro caso, usando este caso previo como precedente, en plan, ese Sí, holding es, sí. ajá. Ah, bien, bien. Sí, porque tenía esa duda y no me había quedado del todo claro, pero ya, esa era... Y el holding, a veces el holding, en mi opinión, el holding a veces puede estar en un párrafo, en un considerando del fallo. A veces hay que reconstruirlo un poco si se trata de argumentos muy dispersos. A veces habría que reconstruirlo. ¿Se entiende? Sí, sí, Pero creo que bueno, lo que he creo que explicado recién, más como lo dijo Lucía al principio, completado con lo que agregó Lautaro, me parece que eso sería, en resumida cuenta, lo central. ajá. ¿Alguien más? Bueno, tienen que practicar esto, ¿no? Lo de identificar holding, regla del caso. Eso es lo que más, bueno, Sí, principalmente porque es verdad lo que dice el doctor. tendencia a hacer. Sí, es principal lo que dice el doctor de que no muchas veces está expreso el holding. Imagínense que lo que hacen los jueces es todo un trabajo eh, intelectual en el que tienen que armar todo un argumento central rodeado de otros argumentos que van validando ese argumento central. Y muchas veces esa argumentación quedan dispersos los argumentos. Entonces, para poder llegar a ese argumento central hay que ir, si se quiere, buscando todos esos argumentos y muchas veces ni siquiera está escrito y uno tiene que deducirlo. Eso es muy importante, por eso háganle caso al doctor, y que practíquenlo, siéntense, léanlo, armen las fichas. Yo lo vengo repitiendo ya en varias de las clases, no tengan miedo en preguntarnos a cualquiera de los aspirantes, che, mira, estoy armando el holding de esta forma. eh, ¿Va bien? ¿Vos cómo lo ves? ¿Agregarías algo? No hay ningún inconveniente en eso. Es más, ahora justamente en el trabajo que vamos a hacer con Elisa, que vamos a mandar en la actividad, va a ser para que puedan ir practicándolo, a cómo se arma ese holding, eh, y vamos a tratar de a todos darles una devolución de agreguen esto, fíjense en esto. También en eso queremos desde la cátedra estar para poder ir guiándolos en esa construcción y que les resulte más fácil también. Y lo último de mi parte, tengan en cuenta que, o sea, para también saber deducir el holding, tengan en cuenta que el holding o la regla que fija es normalmente la respuesta a la pregunta del caso o a la cuestión que se plantea en el caso, ¿sí? Es decir, este, la cuestión que plantea el caso este concreto es sobre una ordenanza municipal, su constitucionalidad, cómo ha sido sancionada. Entonces, esa respuesta a lo que peticiona una de las partes o a la cuestión que se plantea es lo que la Corte va a establecer como regla del caso, ¿sí? Tanto acá como en el fallo anterior, como en Arenson, digamos, ¿sí? La cuestión era, ¿es constitucional una reglamentación del Ministerio de Educación que fije como estándar, que fije, que exige una determinada altura para ingresar al profesorado, o es violatoria del principio de igualdad, como dice el actor, esta reglamentación? Si la Corte dice sí, bueno, ahí ya tienen un holding y agreguen el por qué dice que sí, una cosa así. Pero tengan también en cuenta, sepan, para que puedan deducir el holding, lo va a ayudar a hacerse la pregunta de qué es lo que se plantea en el caso, qué es la cuestión que se plantea en el caso, y la respuesta a eso va a ser más o menos, lo va a orientar en cuál es el holding o la regla. Bueno, con esto me callo yo y
No sé, Lautaro, ¿quiere cerrar? ¿O quiere? No, con eso ya estaríamos. Eso sería el caso G. Eh, de nuevo, la recomendación, vayan trabajando vayan armando las fichas vamos viendo los casos. Bueno, el siguiente fallo que sigue sería ya el jueves. Es Marchi Héctor Daniel, Carrió Elisa María Avellana y otros Daños y Prejuicios, así que vayan leyéndolo también, vayan preparándolo. No sé si querés, doctor, que vayamos ya también tomando los que van a participar o ya directamente en clase, que me imagino que van a hacer más. Porque creo que inclusive están todas las comisiones juntas, así que, Claro, eso sería, en todo caso, o ya lo definimos en el grupo, por cada grupo de WhatsApp. y bueno, a ver, de la comisión, a ver, veamos quién acá hay acá, por lo menos de la comisión, que estamos con el doctor Flores. Bueno, Lucía, digamos, ella es alumna de ahí, pero ya ha hablado, ya participó en este caso. De la comisión 2, ¿alguien se ofrece ahora aquí como voluntario para ver el fallo la semana que viene? Bueno, si no, lo vamos a hacer a dedo como lo hizo el doctor Flores la vez Sí, pasada. perfecto, sí, sí. Así que bueno, listo. Vemos ahí en el grupo, o si no, ya en clase. Pero recuerden que este, tienen que, si no va nadie con el caso leído, la clase no se hace, ¿no? Así que eh, recuerden que esa es una de las condiciones del método de caso. Bueno, nada más Perfecto. entonces. Nada más, ya vamos a estar enviando la actividad para que trabajemos con el holding del caso, con Elisa, a los grupos de WhatsApp. Ya vamos a estar explicándole bien cómo lo vamos a trabajar. Y eso sería todo. Bien, bueno, muchas gracias, Lautaro. No, Muchas gracias a usted. gracias. Excelente guía de Gracias. clase Tengan buena y buenas noche. noches. Buenas noches.